Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a CRA, el sentir del campo y la ciudad, del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas, la entidad gremial empresarial con más presencia dentro del interior de la Argentina. Hoy tenemos un programa variado donde vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política y por supuesto vamos a hablar de producción. Pero vayamos a ver cuáles son los temas principales del programa del día de hoy. Confederaciones Rurales Argentinas se reunió con empresarios y sindicalistas en un nuevo encuentro del Foro de Convergencia Empresarial. Hablamos de economía y de lo que podrá suceder en el agro con el economista Tomás Bulat. Nos metemos de lleno en el desarrollo de la genética y la sustentabilidad de los suelos, dos puntas fundamentales para el crecimiento de la producción ovina. Estos temas y muchos más en CRA, el sentir del campo y la ciudad. Confederaciones Rurales Argentinas participó la semana pasada de una nueva reunión del Foro de Convergencia Empresarial. Esta vez también participaron algunos dirigentes sindicalistas. Comenzamos a trabajar aproximadamente un mes atrás con los empresarios, fijando pautas a futuro, política de Estado y bueno, la idea de convocar al sindicalismo para presentarle cuál es la propuesta que tenemos y cuáles son nuestras ideas, me parece, viéndolo ahora después de haber culminado la reunión, muy positiva, atento a que hemos notado en cada una de las disertaciones de los sindicalistas coincidencias en cuanto a lo que pretendemos para el futuro de la Argentina. Pretendemos una Argentina sin corrupción, pretendemos una Argentina que se someta verdaderamente a la Constitución, una Argentina donde se incluya, pero se incluya con verdadero trabajo y no con subsidios como tenemos en este momento. Hay una preocupación muy grande de parte del sindicalismo que compartimos el empresariado. Por eso lo veo como el puntapié inicial de una serie de reuniones que seguramente van a ser muy beneficiosas para el futuro de todos los argentinos. Simplemente yo creo que lo que se ha tratado hoy es el primer encuentro en busca de lo que van a ser las políticas de Estado que van a estar destinadas a que los partidos políticos tomen un compromiso de cumplimiento, porque entendemos que van a ser fundamentales para el país a partir de 2015, ¿no? Por supuesto no ahora, pero a futuro yo creo que van a ser importantísimas. Y la de la reunión de hoy es histórica, es la primera vez que se produce una reunión de este tipo, esta es la realidad. Ha habido algunas a nivel sectorial en las provincias, por ejemplo en Buenos Aires hemos hecho algunas, pero a nivel nacional es la primera, yo creo que es un hecho histórico. Y bueno, ha estado presente el gremialismo y el empresariado realmente con sentido nacional, así que yo creo que ha sido muy buena. Esperemos que dé los frutos, ¿no es cierto? Que no termine en la foto, sino que el trabajo sea fructífero y le sirva al país. En un país en democracia tenemos que juntarnos, tenemos que dialogar, tenemos que construir. O sea, esta es una responsabilidad ciudadana que tenemos y como dirigentes más todavía, ¿no? Tenemos que trabajar todos, ¿no es cierto?, en acordar 10, 12 políticas de Estado. La primer política debería ser condecorada con la Constitución, ¿no?, que acá no se respeta la Constitución Nacional, y después, bueno, políticas de Estado que tengan que ver con cualquier gobierno que venga, ¿no? Esto es lo que decía yo hace 4 años, que el gobierno iba a terminar juntándonos a todos los argentinos. Bueno, creo que se está dando, y no porque yo sea divino, sino porque realmente está generándolo desde el mismo seno de gobierno. Inclusive a los dirigentes que acompañaban al gobierno también recibieron algo, ¿no? Esto afecta directamente a todos los argentinos, entonces por lo tanto no tenemos que comernos estos discursos donde nos recta la presidenta, sino empezar a construir, y esto es una forma de empezar a hacerlo, reunirnos con los empresarios, intercambiar opiniones y ver en qué coincidimos y qué es lo que tenemos que hacer para coincidir en todo lo que hagamos. ¿El sindicalismo tiene disponibilidad para controlar los precios? No. Cuando hay control de precio en un país es porque algo anda mal, ¿no? Y más en un país como el que tenemos nosotros, que deberíamos tener las góndolas repletas de mercadería y a muy bajo costo. Pero bueno, eso se hace con un país que está en marcha, con un país que produce, con un país que se desarrolla, y nadie se desarrolla en un país que no se desarrolla, ¿no?
Estuvimos en la Patagonia, más precisamente en la zona de Esquel, en Chubut. Ahí nos encontramos con Pablo Borrelli, él es gerente de Ovis 21. Con él dialogamos acerca de la importancia de la genética ovina y acerca de la importancia de cuidar el suelo para producir más y mejor. La sustentabilidad es el desafío más grande que tenemos para las próximas décadas en la ganadería, sin duda, ¿no? Y el concepto no permite separar el ambiente del negocio de la gente. Hay que llevar todo junto al mismo tiempo. Necesitamos un negocio que sea próspero, que dé rentabilidad, porque si no hay negocio se termina la actividad. Necesitamos gente en el campo que esté contenta, que esté orgullosa, que esté aprendiendo, que desarrolle capacidades, y necesitamos cuidar la tierra, porque si no cuidamos la tierra el negocio se termina de todas maneras. Y hoy aquí en la provincia de Chubut, ¿cómo está la situación en cuanto a la sustentabilidad de las tierras? Yo creo que está en alerta rojo, es decir, tenemos 30% de campos, posiblemente 30% de campos cerrados, y una gran mayoría en una tremenda crisis, muchos de ellos perdiendo dinero y mantenidos en algunos casos de otras actividades, en otros casos con una mala calidad de vida, una situación insostenible, ¿no? Y además con efectos colaterales en la industria que está relacionada, porque vamos, Chubut tiene el polo lanero del país, ¿no? Y ese polo lanero está armado para una cantidad de ovejas en el país que es el doble o el triple de lo que tenemos hoy. Así que serios problemas para la lana, serios problemas para los frigoríficos. Saben que hay varias plantas con muchos problemas financieros porque no hay mercadería. Entonces el drama de la producción primaria rebota en toda la cadena de valor y también en la actividad de las pequeñas localidades, de los pueblos que viven o se activan alrededor de los servicios y de los empleos que genera el campo. Así que una situación que nos parece que hay que atender y bueno, tenemos buenas noticias para eso, digamos, hemos encontrado algunas innovaciones que pueden ayudar a que esto se recupere y que pasemos a regenerar las tierras en lugar de degradarlas, a captar gente en el campo en lugar de perderla y a tener negocios ganaderos que dan dinero en lugar de negocios que pierden dinero. ¿Y qué puedes contarnos acerca de estas innovaciones tecnológicas? La fundamental, digamos, la primera es el manejo holístico. El manejo holístico es un procedimiento de planificación que se ha aplicado en muchos lugares del mundo y que en términos de manejo del pastoreo se basa en tratar de imitar el pastoreo natural, que es con animales agrupados moviéndose permanentemente. Digamos, en la forma natural se mueven por los predadores, pero bueno, acá nosotros somos los predadores y organizamos para que las vacas y las ovejas no estén demasiado tiempo en el campo y sobre todo no vuelvan a un mismo lugar hasta que las plantas hayan recuperado del primer pastoreo. Esa cosa tan sencilla, digamos, administrar el tiempo, genera mucho más resultado que tratar de administrar la cantidad de animales. Digamos, durante muchas décadas hemos sistemáticamente reducido las cargas animales con muy pocos resultados en términos prácticos. ¿Cuánto tiene que ver el gobierno o la parte del Estado en poder mejorar esta situación? Bueno, obviamente que si el gobierno pudiera asignar recursos para que esta innovación se adopte más rápidamente y formar más gente y puede hacer una contribución sustancial. Digamos, podría decir que es la diferencia entre que esto sea la actividad de un grupo de productores innovadores que la pudo ver y que tuvo los recursos para poder hacerlo. Nosotros somos una actividad privada, digamos, que hay un costo de hacer todo esto, ¿no? No es gratis el manejo holístico, si bien es mucho más barato que querer invertir, ir por un enfoque de insumos. Digamos, acá el insumo principal del manejo holístico es jugo de cerebro, pero de todas maneras tiene un costo. Los productores que están en problemas tratan de bajar los costos a toda forma y entonces, bueno, el Estado puede ayudar muchísimo en la medida que pueda canalizar algunos de los recursos que dispone hacia actividades que fomenten esta tecnología.
Ustedes seguramente lo deben conocer, se llama Tomás Bulat y es especialista en economía. Con él dialogamos acerca de esta delicada situación económica que atraviesa el país y también dialogamos acerca de lo que puede llegar a suceder en el campo, en el sector productivo argentino en materia de economía. A ver, digo, la Argentina, sea el gobierno que sea, este gobierno o el que viene, necesita dólares. Y el único que se los puede ofrecer es el campo. Así que más tarde o más temprano el sector donde hay que estar es el campo. Y seguir produciendo, como los mayores productores hacen. Estos meses van a ser complicados. Pero si vos me preguntás a mí para el año que viene, etcétera, yo me prepararía para realmente tener una buena cosecha y tener buenas rentabilidades. Porque el gobierno que venga y aún necesita dólares. Y el único que los provee es el campo. Entonces no se puede estar creciendo contra el campo. Argentina es un país agrícola, que cuando crece el campo crece y cuando no crece el campo no crece. Entonces yo diría, si soy productor agropecuario, y bueno, tengo un año complicado. Pero vos mirá lo jodido que son los productores agropecuarios, sobre todo de la zona de la pampa húmeda. Les pegan, son culpables de antipatrias y vamos a tener la cosecha récord de soja. Si fuéramos tan antipatrias y todo lo demás, ¿se pondrían a producir soja? O sea, los acusan de retener, ¿por qué? Porque produjeron. ¿Qué pasa si ni sembraban? Ahí no había nada que retener. Entonces digo, el productor agropecuario argentino es fantástico. Por eso, porque le pegás, le sacás con un montón con impuestos, lo tratás mal y el tipo sigue produciendo. ¿Entendés? Pero va a hacer lo mismo con los productores de televisores. Sacarle el subsidio, sacarle todo a ver qué hacen. ¿Entendés? Entonces, el productor agropecuario de Argentina está vinculado claramente al futuro económico. Yo creo que vamos a tener un año complicado, pero el año que viene ya va a andar bastante mejor. Y dentro del interior de la Argentina ya hace tiempo se ven cierre de comercio, paralizado todo lo que es la parte comercial, muchos despidos. ¿Cómo está hoy por hoy? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, a ver, digo, creo que la economía regional, el hecho de que estar un dólar oficial a 8 le vino un poco mejor para lo que podía vender, le dio mejores precios, que les da un respiro les da. Así que si alguien tiene algo, yo lo vendería ahora. Ahora, el problema está que la próxima cosecha, digo, la cosecha de uva empieza ahora, para los vinos, en marzo, con los precios de marzo. Por lo tanto, si el dólar sigue ahora fijo a 8 y los costos están subiendo como están subiendo, en marzo estamos como cuando estábamos al principio. Y ese es el problema, porque el problema es la inflación, no el tipo de cambio. Mientras no se le resuelva la inflación, y bueno, la economía regional tuvo un respiro ahora, pero si la inflación es de 5 en enero, 4 en febrero, 4 en marzo, se te acabó el respiro. Ya está. ¿Y era previsible esta situación? Vos la venías a algún punto anunciando, pero ¿por qué el gobierno no tomó las decisiones correctas? ¿Cuál es tu visión acerca de eso? ¿Cómo puedo darte una contestación racional de un gobierno que no es capaz de medir la inflación? ¿A vos te parece razonable no medir la inflación? O sea, viene un papá y te dice, yo nunca le tomo la fiebre a mi hijo. ¿Te parece razonable un tipo que se jacta de que nunca le toma la fiebre a tu hijo? No, vos lo mirás como diciendo, vos sos un ET. En cuanto mi hijo tiene algo de fiebre, ¿yo qué hago? La mido. ¿Para qué la medís? Para saber qué tengo que hacer. Pues si tengo 38, le doy un antitérmico, si tiene 40, salgo al médico. Entonces, ¿cómo a alguien que no mide la inflación le puedo pedir conductas racionales si no la mide? Y bueno, tengo un problema ahí. Entonces, digo, el gobierno se maneja con otra lógica que no es difícil, que es difícil de adivinarla. Ahora, yo sé lo que pasa en la economía. La economía tiene ciertas reglas que funcionan siempre. Yo siempre digo, yo di mis consejos antes de las elecciones. Yo lo escribí, está escrito. Dije, compren el auto, compren sus pasajes al exterior, tomen crédito en pesos. Yo te las escribí. ¿Por qué? Porque obvio que todo eso iba a terminar. Porque esto es como la política te puede decir, mira, a partir de ahora la ley de gravedad no existe. Y yo que vos no me tiro del quinto piso, te vas a hacer pelota. Bueno, esto es lo que pasa. Entonces no entiendo la lógica del gobierno. Me cuesta mucho entenderlo. Por último, ¿cómo está? Porque mucho a veces se compara con nuestros países vecinos, Chile, Uruguay, sobre todo a nivel productivo, que se los ve que están progresando, Brasil, Paraguay. ¿Cómo está la situación productiva? ¿Cómo la ves vos en relación a la Argentina y qué han hecho estos países para estar mejor? No, primero, básicamente, excepto Venezuela y Argentina, todos los demás países tienen inflación muy baja. Es decir, tienen estabilidad macroeconómica. Perú acaba de sacar un bono al 2042. ¿Escuchaste? 2042, estamos al 2014, ¿ok? En soles. Y paga una tasa del 7,1%. En soles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hace 15 años que tiene inflación debajo del 4%. ¿Qué tiene?
mucho favorece la inversión, invierte, tiene minerales, agarró el boom de minerales, etcétera. Chile viene creciendo también, 4 o 5%, Perú crece el 6%, Colombia crece el 4%, Paraguay creció el 13%, ahora va a crecer al 8%, Bolivia crece al 4 o 5%. No tenés que tener inflación, tenés que tener una economía ordenada, y a partir de tener una economía ordenada empiezas a aprovecharlo. Ahora bien, si vos tenés la inflación, ¿qué te impide? Ver el futuro, entonces no hay futuro. Bueno, entonces como la Argentina tiene mucha inflación, no tiene futuro, es un problema de la Argentina. Ahora bien, ¿qué necesitan los países latinoamericanos? Brasil es el que menos crece, 2%. ¿Qué necesita Brasil? Un real más débil. Y Brasil va a devaluar el real. Que lo tiene a 2.40, lo va a tener a 2.80. Y Argentina se va a ver en figuritas ahora. Porque Brasil necesita devaluar para crecer. Pero ¿sabes qué? Tiene una inflación del 5.8. Entonces va a devaluar y la inflación a lo sumo se le va a 6. Esa es la ventaja de tener inflación baja. Que puede devaluar y no hay problema. Y ese es el problema de la Argentina. Vamos a conocer más en detalle una de las razas de ganado vacuno más importantes y características de la Argentina. Vamos a hablar de la raza Holando y vamos a conocer cuáles son los puntos y las características principales para que un animal sea considerado como el gran campeón. En primer lugar, lo que todo jurado tiene que buscar es que los animales que ganen las exposiciones sean los que se adecúen más a una explotación de tambo, sean los más eficientes en una explotación de tambo. Es decir, que sean los animales que puedan ser más rentables. Para eso hay determinadas pautas en cuanto a la conformación que ayudan a lograr esos animales. En el caso de la gran campeona como de la reservada, como lo dije en la fundamentación del fallo, son dos vacas que compendian un poco lo que debe ser una muy buena vaca en cualquier explotación de tambo. No son vacas extremadamente grandes, son vacas de tamaño mediano y estamos hablando de vacas de... Una vaca de tamaño mediano se considera que es una vaca que pesa entre 550 y 700 kilos. En ese rango se estima que es una vaca mediana. Hay que considerar que las vacas que concursan en las exposiciones generalmente son vacas que han tenido una crianza diferencial, por lo tanto podemos ver vacas con algo más de tamaño del que esa misma vaca estaría en una explotación comercial. Pero no tenemos que perder de vista la forma de la vaca. Es fundamental la ubre para la duración de esa vaca y para la capacidad de producción de esa vaca. La ubre tiene que ser una ubre que sea capaz de almacenar mucha leche, pero que a su vez sea capaz de vivir mucho tiempo, porque es una parte del cuerpo del animal que tiene una gran exigencia. Para eso tiene que ser tiene que ser una ubre que tenga una muy buena textura, es decir, que no tenga carne, que no tenga grasa, sea todo, que sea muy suave, que tenga inserciones altas y anchas para darle capacidad. La inserción delantera tiene que estar suavemente adherida al cuerpo, eso le da fortaleza. La profundidad no debe bajar del garrón, eso es muy importante, eso hace que la ubre no se golpee cuando el animal camina. Todo esto tiene que ir acompañado con una adecuada capacidad. La vaca tiene que tener una adecuada capacidad porque tenemos que considerar que come alimentos groseros muy voluminosos, entonces tiene que tener una adecuada capacidad en el abdomen, en su tren anterior para soportar todo este estrés que provoca la alta ingesta y la alta producción, y además tiene que tener buenas características lecheras, que es lo que hace que uno al verla presuma que esa vaca tenga muy buena capacidad de producción. Las buenas características lecheras se reflejan a través de la apertura de sus costillas, del refinamiento de su piel, de la calidad en el hueso.
tema fundamental sin lugar a duda en el sector agropecuario, en los campos de la Argentina, es el clima. ¿Qué es lo que va a suceder y por qué estamos atravesando un ciclo climatológico muy particular? De estos temas nos habla el especialista Eduardo Sierra. Que es un ciclo que tiene 60 años, y de los cuales 30 son buenos, 30 son malos. O sea, si le hago la historia más o menos de 1890 a 1920 y algo fue bueno. De fin de los años 20 hasta los años 60 fue malo. De los años 60 hasta los comienzos de los 2000 fue bueno. Y ahora tendríamos más o menos hasta 2030 o 2040 la parte mala. De manera que no es algo que va a cambiar de año en año, más bien es una situación que se instala, porque esto tiene que ver con ciclos de temperatura de los mares, que son de larga duración, y que hay que hacerse la idea que este nuevo ambiente muy variable, poco predictible, se ha instalado por unos 25, 30 años, por ahí más, porque no son ciclos astronómicos, ¿verdad? No tienen una duración fija, pero háganse la idea que unos 20 años más va a durar esta inestabilidad climática y por lo tanto va a haber que desarrollar una tecnología y apuntar a objetivos posibles en este nuevo ambiente climático. Y hay como una sensación también en la sociedad de que suceden eventos climatológicos diferentes a lo que sucedía en otros años, como por ejemplo la caída de rayos o granizadas o cambios repentinos en el clima. ¿Es así o es una sensación? No, bueno, esto es así, además es una sensación, ¿verdad? Porque el clima siempre está variando. Yo me acuerdo una tarde que debe haber sido de 1957, que yo salía para ir al club, yo vivía en Villa Crespo, ir al Club Atlanta que quedaba a unas cuadras, estaban dos señoras barriendo la vereda con los ruleros, el batón, y una le dice a la otra, qué calor que hace, debe ser la atómica, doña, porque en aquel momento el cambio climático era la bomba atómica. Pero, yendo a lo real y no a la sensación, lo que ocurre es que el otro periodo parecido a este se desarrolló entre 1930 y 1960 más o menos. Por eso yo le hablo de mi infancia, que fue hace mucho lamentablemente. Después vinieron 30 años muy estables y ahora estamos volviendo a una situación que se parece a la de los años 40 y 50. Hay que tener en cuenta una cosa. La peor ola de calor que tuvo Sudamérica fue de diciembre del 47 a enero del 48. O sea, ahí se registró el récord de temperatura de Sudamérica, con casi 48 grados en el Chaco salteño, en la localidad de Rivadavia. El récord de temperatura y humedad de Buenos Aires fue el 10 de enero de 1957, con casi 45 grados, que... Bueno, pocas veces yo lo vi a mi padre en casa un día de semana, porque cerraron los comercios del centro. Y la última ola de calor bochornoso tan fuerte fue en marzo de 1980. Así que, en realidad, hay que ser una persona bastante mayor para acordarse de cosas parecidas a las que están volviendo a ocurrir. Esto es lo que hace más. Se suma el aumento de la población, esto afecta a más gente. El hecho de que el tendido eléctrico de la capital federal no se modifica desde el intendente Alvear, y entonces tenemos cortes de 30 días en algunos barrios, acá cerca hace 30 días que están sin electricidad, y por supuesto esa sensación que tiene el ser humano que pone sus temores en algo, ¿no? Entonces se junta el ciclo climático, el aumento poblacional que es muy importante y la psicología humana que también lo es. Bueno, hemos llegado al final de esta nueva edición de CRA, El Sentir del Campo y la Ciudad, del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas, edición número 463 de este que es un programa agropecuario dedicado al productor agropecuario y que piensa como el productor que habita las tierras de nuestro país. Sin más, nos volvemos a encontrar si Dios quiere la semana que viene y les deseamos a todos una muy buena semana productiva.